Muy buenas noches. Como ya saben, mi nombre es Jorge Quispe. Vamos a continuar con este grupo de temas que se ha desarrollado para tener una comprensión un poco más amplia de lo que significa costos. Así que vamos a empezar. ¿Ok? Bien, antes de nada, quiero hacerles recordar que la semana pasada, bueno, he tenido un problema de emisión, pues la falta de experiencia de repente de utilizar estas herramientas, pero subí un video donde se habló básicamente de algunos aspectos de la empresa que son necesarios para poder desarrollar todo este tema de costos y así también comprender cómo está estructurada la empresa. Partimos de lo que era la misión, lo que era la visión. Estas nos permitían tener una idea general de lo que se desea hacer y por ende ya nos permite a nosotros tener una percepción mucho más amplia de cuáles son los recursos que vamos a utilizar para llevar adelante ese negocio, ¿no? Se supone de que tenemos como referencia que la misión y la visión no es otra cosa que aspectos estratégicos que nos van a permitir orientar o direccionar las características de mercado, ¿no?, que se presenten y que la empresa va a tener que responder ante esos cambios en el mercado y debe cuidar definitivamente lo que es su misión y visión. Bien, el día de hoy vamos a ver los aspectos teóricos sobre lo que son costos, ¿no?, terminología y estructura de costos, es decir, cómo en teoría nosotros observamos a los costos y de qué forma estos costos tenemos que manejarlos, ¿no? Estoy preparando para la siguiente semana un par de casos prácticos donde vamos a aplicar todo lo que hacemos o vamos a hacer el día de hoy, lo vamos a aplicar, listo, la próxima semana. En otras palabras, vamos a desarrollar una hoja de cálculo, vamos a utilizar un apoyo como una hoja de cálculo que nos permita a nosotros desarrollar un par de casos de estudio y saber de qué forma nosotros tenemos que plantear las estructuras de costos y de qué manera podemos tomar ciertas decisiones que nos permitan mejorar esas estructuras. De tal manera de que esto lo podamos aplicar en algún momento, digamos, a nuestros propios negocios, ¿listo? O nuestros propios idea de negocios, ¿no? Nosotros tenemos cada uno de nuestras empresas, cada negocio, cada servicio, cada producto que producimos para el mercado, ¿listo? Es un caso completamente distinto. Pero la ventaja de la terminología que se tiene en costos nos va a permitir a nosotros poder adaptarnos, ¿listo?, a un determinado esquema que nos permita tomar decisiones. Porque al final lo que se busca es tomar decisiones y las mejores decisiones están relacionadas a la forma de cómo nosotros estructuramos principalmente nuestros recursos. ¿Listo? Entonces entramos a la parte de terminología de costos. Ojo, como vuelvo a repetir, esta parte es básicamente una comprensión teórica y general de lo que es costos y cómo se estructura estos costos y los tipos de sistema de costeo que nosotros tenemos disponibles. Ahora, vuelvo a repetir, esto es una parte de teoría, ¿listo? Vamos a estructurar un caso estudio para la próxima semana que nos permita, digamos, aplicar cada uno de estos elementos y entender cómo utilizar esta terminología, ¿listo?, estos conceptos que son básicos para el desarrollo de todo este tema y llevar un mejor control de una empresa. Esto ya sabemos que un negocio es bastante complejo, por lo tanto vamos a necesitar tener en cuenta estos aspectos. Bien, nos quedamos la semana pasada en
un, en una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es un costo? ¿Cómo lo entendemos? Hemos visto un par de conceptos que salen de varios autores, ¿no? Uno de ellos es Charles Horgren, ¿no? que plantea principalmente el concepto de el objeto de costos, ¿no? Y así también hay otros autores que también hemos tenido que revisar para tener la posibilidad de darle una orientación. Pero principalmente es Charles Horgren el que estoy utilizando yo como referencia para poder tratar de explicar esta parte. Tenemos entonces como conclusión de los diferentes conceptos de costos esto, ¿no? Un costo es el valor de un recurso, pero ese valor, ese recurso que nosotros utilizamos o sacrificamos para obtener un beneficio. Es decir, cuando hablamos de sacrificio es decir que lo consumimos. ¿Listo? Cuando nosotros decimos el valor de un recurso, estamos hablando del valor monetario. Entonces, ese tema tenemos que tenerlo muy claro, ¿correcto? Por lo tanto, cuando hablamos de valor monetario, estamos dándole, asignándole una cantidad de dinero a ese recurso. Y esa cantidad de dinero lo llamamos nosotros costos. La semana pasada también habíamos visto una pequeña diferencia entre costo y gasto, ¿no? Que puede ser muy confuso, pero al final un costo es un gasto, porque nosotros utilizamos dinero, consumimos recursos para obtener algo, con la diferencia de que en los estados financieros, que ya lo vamos a ver más adelante, diferencian, ¿no? Diferencian lo que es un costo y lo que es un gasto. Por ejemplo, no hay un costo de ventas y hay un gasto de ventas. Pero al final, en el fondo, los dos son costos. No, perdón, los dos son gastos. ¿Correcto? La diferencia entre un costo y un gasto básicamente está en la manera de cómo nosotros lo utilizamos, cómo nosotros lo consumimos. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Bien, entonces nos quedamos con esta idea. Un costo no es otra cosa que el valor de un recurso que se sacrifica para obtener un beneficio. ¿Listo? Cuando decimos sacrificamos, es decir, que lo gastamos, lo consumimos, ¿correcto? Y el beneficio, lógicamente, es después del consumo. Bien, entramos en el tema de terminología y estructura. En primer lugar, hay que entender las características de los costos, ¿listo? ¿De qué se trata? Y vemos vamos a tratar de introducirnos a lo que significa básicamente lo que es el objeto de costo. Un objeto de costo puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Esta figura, por ejemplo, ha sido tomada del señor Paulo Sergio Lima, ¿listo? Que es un documento que habla de gerencia de costos, ¿no? En este caso estamos hablando de contabilidad de costos, pero está muy relacionado también con de Charles Horgren, que también habla de objeto de costos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Todo recurso es utilizado. ¿Listo? Es utilizado por las actividades que nosotros realizamos para lograr obtener un producto. Ese producto, ya sea un bien o un servicio, nosotros producimos bienes y producimos servicios, cualquiera de los dos, ese producto que obtenemos por el uso de esos recursos a través de estas actividades generan como resultado algo que llamamos objeto de costos. ¿Listo? ¿Qué entendemos por objeto de costos? ¿Qué cosa es un objeto de costos? Un objeto de costos es algo al cual nosotros necesitamos hacerle una medición de los costos por separado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que identificar
una actividad, un producto, un servicio, y nos concentramos en ese producto o en ese servicio para determinar cuáles son los recursos que éste consume y poder determinar cuál es el valor que hemos consumido en ese producto. El valor que hemos consumido en ese producto se convierte en costos, pero el producto, ya sea un bien o ya sea un servicio, una tarea, una actividad que realicemos, ¿listo? Se convierte en el objeto de costos. ¿Listo? Por lo tanto, las diversas actividades que nosotros realizamos casi todos los días, diariamente, consumen recursos, ¿no? Pero muchas veces no los valoramos. Y esta es una situación que nos encontramos casi todos los días, ¿no? Si nosotros queremos tener una idea exacta de cuáles son los recursos y cuánto me está costando esos recursos que estoy utilizando para ganar un beneficio, tendría que llevar un registro. Y ese es el trabajo de la contabilidad. Registrar. Registrar cada consumo de recurso y organizarlo para poder determinar y tomar decisiones sobre esa información que genera, en este caso, la contabilidad. Utilizamos recursos en actividades. ¿Listo? Estas actividades consumen esos recursos para obtener al final un producto. Ese producto lo llamamos objeto de costos. Lógicamente, hay que pensar que nosotros construimos un producto o producimos un producto bien o un producto servicio para darle satisfacción, ¿listo?, a las necesidades de nuestro cliente. Si han revisado el video anterior, habíamos hablado de la misión, ¿no? La misión es la razón de ser de la empresa. Y la razón de ser de la empresa está referida principalmente a cuál es esa razón o esa necesidad que estamos entregándole al cliente que hace que el cliente nos siga consumiendo. O sea, ¿por qué nos necesita? La razón de ser de una empresa está muy ligado a la necesidad del cliente. Por lo tanto, el producto que yo construya, el producto que yo fabrique o el servicio que yo produzca debe estar orientado a satisfacer justamente la necesidad del cliente. Por lo tanto, todos los recursos que yo utilice y todas las actividades que realice dentro del negocio debe estar orientado a construir un producto bien o un producto servicio que dé satisfacción al cliente. Si logramos eso, entonces estamos cumpliendo con nuestra misión. Estamos entregando algo a ese cliente que va a valorar. ¿Listo? Aquí aparecen los inductores de costos, es decir, cómo nosotros entregamos los costos a cada uno de estas etapas, ¿no?, entre el utilizar y el fabricar final, o el consumir, ¿no? Bien, la empresa utiliza recursos, tiene recursos propios. Una empresa tiene terrenos, tiene edificios, tiene equipos, tiene herramientas, instalaciones físicas completas, ¿no? Es propietaria de las patentes o los métodos que va a utilizar para la fabricación. Este se llama el know-how. Estos recursos le pertenecen a la empresa, están a nombre de la empresa. La empresa es dueña de estos recursos, pero la empresa por sí sola no puede, digamos, utilizar esos recursos. Debe haber alguien que haga uso de esos recursos y provoque la transformación de los recursos en un producto físico o no físico, ¿listo?, que va a ser consumidos por el cliente. Entonces aparece la mano de obra. La empresa por sí sola no puede realizar su función de crear productos. Necesariamente necesita la participación de trabajadores, necesita la participación de esa mano de obra que va a hacer de que esta empresa tenga la posibilidad de poder caminar. Por lo tanto, la mano de obra no forma parte de la empresa, no es un bien de la empresa, no es un activo de la empresa. La mano de obra le da servicio a la empresa, le otorga su tiempo para hacer una tarea, una producción, ¿listo?, una transformación de algo.
Por lo tanto, va a consumir un recurso que es dinero. ¿Listo? Materiales. Otro elemento más. Dentro de los materiales tenemos los insumos, suministros, materias primas, que van a formar parte de estos recursos que van a ingresar a este sistema de producción que lo llamamos empresa, que junto con la mano de obra van a ser transformadas para lograr justamente el producto final. ¿Correcto? En otras palabras, la empresa tiene que concentrarse principalmente en lograr su fin, en poder ejecutar su misión, hacer de que su misión sea real. ¿Listo? Y esto lo logra principalmente con la participación de dos elementos externos: mano de obra, que consume recursos, dinero; los materiales, suministros, insumos y materias primas, que también son comprados por la empresa para su transformación. ¿Listo? Hablamos de suministros. También hablamos de los servicios que la empresa recibe por otros elementos, ¿no? Servicios de luz, agua, etcétera, que la empresa va a necesitar para que pueda funcionar. ¿Listo? Estamos hablando de varios elementos: suministro, materiales, materia prima, servicios. Ojo, los servicios básicamente son de terceros. Generalmente también están relacionados a mano de obra de terceros, o en este caso, eh, productos, o en este caso servicios que han sido entregados y consumidos por la empresa, ¿no? Y finalmente, algo que también hace que la empresa tenga la posibilidad de mover todo este aparato, todo este sistema, es el capital de los inversionistas, ¿no? Los socios. Los socios dan aportaciones. Los socios entregan dinero a la empresa. Hay que tener en consideración de que la empresa y el socio son dos personas completamente diferentes. La empresa es una persona jurídica, mientras el socio o inversionista es una persona natural, o puede ser también persona jurídica, pero no son los mismos, son distintos. Entonces, el accionista o el inversionista aporta dinero. ¿Listo? Y eso dinero lo conocemos como capital. Pero no son los únicos que aportan capital para la empresa. También las hacen otras empresas, como las instituciones financieras. También otorgan capital a la empresa para que ésta pueda funcionar. ¿Correcto? Ese capital es invertido, ya sea en recursos para la empresa, ¿listo? O para poder generar su crecimiento. Bien, la mezcla de todos estos elementos nos da como resultado un producto físico o un producto no físico. Aquí me olvidé de colocar ese detalle. ¿Listo? Porque las empresas producen bienes o producen servicios. Si producen bienes, el cliente recibe algo tangible. ¿Listo? Algo físico. Pero si le entregamos un servicio, el cliente va a recibir un informe, va a recibir una apreciación, va a recibir una satisfacción personal ante algo. En el caso, por ejemplo, de los cines, no lo llevamos a la casa, lo hemos disfrutado en la sala de cine, lo que ha pasado. ¿Correcto? Entonces es un servicio, es un producto físico o un producto no físico, un bien o un servicio. ¿Correcto? Entonces, en resumen, vamos a tratar de definir los costos que forman parte de este producto, que después lo vamos a llamar objeto de costos. Este es el objeto de costos, el producto. El producto está conformado básicamente por tres grupos de costos. El primero de ellos lo llamamos materias primas. ¿Listo? Dependiendo, por supuesto, dependiendo del tipo de empresa. Si es una empresa que brinda servicios, de repente no vamos a tener materias primas, sino vamos a tener, por ejemplo, suministros o insumos. Básicamente suministros, ¿no? Bien, entonces el primer elemento es la materia prima, los elementos físicos que yo recibo para lograr la transformación. En segundo lugar, tengo la mano de obra directa. Ojo, esa mano de obra que aparece al inicio, ¿listo? Son dos tipos de mano de obra.
La mano de obra directa, la que participa directamente de la transformación. ¿Listo? Y la mano de obra indirecta, la que se asegura de que la transformación sea ejecutada, pero no participa de esta. ¿Listo? Esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces aquí hablamos de aquella mano de obra que sí participa de la transformación. Es la persona que hace, construye o produce ese bien físico o ese bien no físico. ¿Listo? El que produce los productos bienes o los productos servicios. Entonces tenemos aquí materia prima, la que es transformada, la mano de obra directa, la que hace la transformación, y los costos indirectos de fabricación, ¿no? Los costos se llaman costos indirectos de fabricación porque no participan directamente de la transformación, pero son necesarias para que esa transformación se asegure o que el proceso de producción sea seguro. Por ejemplo, hablemos de las personas que simplemente transportan los materiales desde el almacén hasta el área de producción. El costo de esa persona es indirecto, no participa directamente del producto, pero sí su participación hace de que esa actividad se realice. ¿Listo? O vayámonos, digamos, al extremo. Vuelvo a repetir, la forma de cómo se pueden observar los costos tiene diferentes puntos de vista, así que vayamos a una cosa mucho más extrema que nos permita a nosotros definir bien esto. El obrero que realiza la operación de transformación es la mano de obra directa. ¿Listo? Pero el supervisor de planta o el que hace control de calidad está dentro del área de producción, pero no participa de la producción. El de control de calidad, por ejemplo, se asegura de que las características del producto sean las que, digamos, se encuentren alineadas con las características del diseño. ¿Listo? De que los parámetros de producción se estén cumpliendo. ¿Listo? O los parámetros de calidad se estén cumpliendo. Pero no participa de la producción. Revisa de que lo que se esté produciendo esté bien. Igual, un supervisor o a ver, pongamos así, construcción civil, ¿no? Están la gente, las personas que suben los ladrillos, colocan digamos, los fierros, hacen el encofrado, hacen el vaciado de la obra. ¿Listo? Esa es la mano de obra directa porque está participando en la transformación de todos esos productos para lograr obtener un edificio. Pero hay una parte que es la mano de obra indirecta, ¿no? El supervisor de obra, aquel que viene, observa y verifica de que todos los parámetros de construcción sean pues los adecuados o que estén dentro de los parámetros que se exige para esa construcción en específico, ¿no? Entonces, dentro del área de producción tenemos costos directos y costos indirectos. ¿Listo? Lo vamos a ver dentro de un momento más. Entonces, los tres elementos que forman parte de los costos de producción es la mano de obra directa, la materia prima y los costos indirectos de fabricación. Bien, estos tres elementos forman parte de lo que conocemos como costo de producción. ¿Listo? Si nosotros solamente nos concentramos en la materia prima y la mano de obra directa, lo vamos a denominar a el valor resultado de la suma de estos dos recursos, lo vamos a denominar los costos primos o costos primarios, porque son los que se necesitan básicamente para generar una transformación. ¿Listo? Para hacer el cambio del producto. Y, por otro lado, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación son los dos elementos del costo que se aseguran de que la transformación se realice. ¿Listo? Entonces tenemos dos grupos o dos terminologías adicionales dentro de los costos
de producción, ¿no? Los costos primarios, los que se necesitan como base para generar el cambio, ¿listo? Y los costos de transformación, que son aquellos que nos ayudan a que el cambio se realice, ¿listo? Entonces tenemos esos dos elementos. Bien, hemos hablado de costos directos y costos indirectos. Vamos a ver de qué se trata o cómo nosotros tenemos que enfocarlo, ¿no? Y sobre lo que significa el objeto de costos. Bien, ¿qué puede ser un objeto de costos? ¿Cómo lo podemos enfocar? Un objeto de costos puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un programa, ¿listo? Un programa informático, un programa de televisión, puede ser una actividad en especial, ¿no? El perifoneo, por ejemplo, para hacer la propaganda de un producto. Puede ser un departamento en especial dentro de la empresa, ¿no? El departamento de ventas, inclusive el departamento de producción puede ser un objeto de costos. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí vender? Me enfoco en el departamento de ventas y sus rendimientos. ¿Cuánto me cuesta producir? Estamos hablando de los costos de producción. ¿Listo? Entonces, hay muchas formas de elegir al objeto de costos. Entonces, en función al objeto de costos, nosotros armamos, diseñamos nuestra estructura de costos. ¿Listo? Porque es eso lo que queremos nosotros controlar. Es eso lo que nosotros queremos, en este caso, desarrollar dentro de las actividades de la empresa. ¿Correcto? Por lo tanto, definimos en primer lugar al objeto de costos. Bien, este objeto de costos, como habíamos visto en la gráfica anterior, y la anterior a esta también, consume recursos, ¿no? Hay unos costos que los llamamos directos. ¿Listo? Los costos directos se afectan al producto. En otras palabras, nosotros podemos definir qué cantidad de ese costo estamos consumiendo en el objeto de costos. No podemos nosotros equivocarnos esa cantidad. A ver, pensemos en un producto que podamos nosotros costear y definir los costos directos. Bien, por ejemplo, quiero producir jabones, ¿no? Yo simplemente pienso en producir jabones. Para producir jabones yo necesito conocer varios elementos. En primer lugar, las materias primas que intervienen, en este caso, en el proceso de producción de jabones. Y yo puedo decir, bueno, pues en el proceso de producción de jabones, vamos a hablar de los jabones de soda, estos jabones duros, los jabones que nosotros utilizamos de tocador. Por ejemplo, ¿qué se va a utilizar? Se va a utilizar agua, soda cáustica, aceites o grasas, ¿listo? Y una serie de, digamos, colorantes, otros elementos más que podemos colocarlo, pero básicamente es agua, soda cáustica y aceite o grasas, ¿correcto? ¿Qué nos hace suponer o qué nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de definir el costo de producción de un producto? Bien, para esto partimos de lo siguiente. Cuando nosotros queremos producir algo, compramos nuestros insumos, ¿correcto? Muy bien, hay una unidad de compra. Algunos los compramos por kilos, otros lo compramos por tonelada, otros lo compramos por unidades, entonces, o por millares de repente, no sé. Pero nosotros compramos una cierta cantidad de productos, tenemos una unidad de compra. La unidad de compra no es la misma que se utiliza en el área de producción, porque hay una unidad de uso, ¿listo? Puedo yo comprar, por ejemplo, la soda cáustica lo puedo yo comprar en sacos de 25 kilos, o sea, esa es la unidad de compra. Yo no puedo comprar menos si es que yo produzco jabones en grandes cantidades. Yo necesito comprar bolsas por 25 kilos. Esa es mi unidad de compra. Pero al momento de utilizar, o sea, al momento de producir, yo uso kilos. Y yo sé cuántos kilos de ese producto que he comprado como materia prima está entrando al proceso de producción. ¿Listo? Que al final me va a dar como resultado el objeto de costos. ¿Cuántos kilos de jabón, en este caso sería, ¿no?, he producido?
tenemos unidad de compra, unidad de producción y hay una unidad de venta. En el área de producción producimos kilos de jabón o toneladas de jabón, dependiendo la capacidad de producción que tenga ese negocio, ¿correcto? Pero al momento de vender, no vendemos por kilos, vendemos por unidades. Esto por pastillas. Entonces, tenemos una unidad de compra, una unidad de uso y una unidad de venta. Aquí tenemos que concentrarnos en primer lugar a las unidades de uso. ¿Listo? Porque en lo que compramos nosotros se va al almacén y del almacén nosotros retiramos esos insumos, suministros o costos, ¿listo? De producción. Los retiramos para llevarlos al área de producción, al área de fabricación. Por lo tanto, yo sé exactamente qué cantidad de soda cáustica va a entrar para la producción de tantas unidades o tantos kilos de jabón para ese proceso. Cuánta cantidad de aceite voy a utilizar para una cierta cantidad de jabón que yo voy a sacar en ese proceso. ¿Y esto por qué? Hay un elemento que se llama la saponificación, ¿no? Estamos hablando ya de un ejemplo. La saponificación es un proceso químico que hace de que los elementos que se mezclan o que reaccionen, que van a reaccionar en el proceso químico, se consuman en ciertas cantidades, ¿correcto? Los aceites tienen un índice de saponificación, es decir, nosotros podemos colocar una cierta cantidad de soda cáustica para que todo ese aceite se convierta en jabón. Si yo uso más soda cáustica, me va a salir un jabón muy alcalino, porque la soda cáustica es un producto alcalino, ¿correcto? Y por lo tanto puede dañar en este caso a la piel. Si yo le echo menos soda cáustica, lo que nos va a quedar es un jabón, digamos, muy aceitoso. ¿Listo? Si yo le echo exactamente la cantidad de soda que necesita ese aceite, entonces lo que voy a obtener es 100% jabón, inclusive puedo obtener un jabón completamente neutro. ¿Listo? Entonces, sé qué cantidades de producto van a entrar sé qué cantidades de materias primas van a entrar a ese producto. Y como yo he comprado eso, he tenido unas unidades de compras y un precio de compra para esos insumos, estos los puedo yo definir cuánto cuesta la cantidad de materias primas que está ingresando al proceso y ese costo asignarle al objeto costo, porque es lo que está consumiendo. No lo que tengo en el almacén, sino lo que entra al área de producción es lo que consume ese lote de producción o ese producto que estoy fabricando en ese momento. ¿Listo? Entonces puedo yo entregarle. Otro ejemplo de costos directos es la mano de obra, ¿no? Una producción que se hace un día de 8 horas, yo sé cuánta cantidad de dinero de mano de obra puedo asignarle, porque tengo yo la certeza de pagar a ese obrero por horas, ¿no? Horas trabajadas. Y esto va a depender mucho del tipo de contrato que tenga con la mano de obra, ¿no? Entonces puede ser por producción, puede ser por jornal, puede ser por, bueno, diferentes características de contratación que nosotros tenemos que tener en consideración para la mano de obra, que nos va a definir si es cómo vamos a asignar ese recurso que estamos consumiendo al objeto de costos. Los costos indirectos. Los costos indirectos se asignan. ¿Listo? Hay que tener en consideración de que como son indirectos no se los puede entregar directamente al producto. Es decir, generalmente los costos indirectos se prorratean, ¿listo? Entre las unidades producidas en un periodo. Por ejemplo, el consumo de luz del área de producción. Veamos nuevamente a la historia del jabón. El jabón necesita ciertas maquinarias, ciertos equipos que van a funcionar con energía eléctrica, ¿no?
Y al funcionar con energía eléctrica vamos a consumir esa energía eléctrica. Pero la energía eléctrica no forma parte del producto, es decir, no forma parte en sí del producto. Pero sí hemos utilizado energía eléctrica para que este producto pues se realice, se produzca, se genere, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una mezcladora, puedo tener una prensa que se dedique a sacar las barras de jabón, qué sé yo, y todo es eléctrico. Y lógicamente, entre más cantidad de horas de producción tenga, lógicamente voy a consumir más. Pero es indirecto. Es indirecto porque no tenemos un pedacito de energía eléctrica que hemos recibido de la línea de las empresas eléctricas dentro del jabón. Lo que tenemos en el jabón es soda, agua y grasas. ¿Listo? Eso sí está dentro del jabón, pero no hay corriente eléctrica. ¿Correcto? La corriente eléctrica es utilizada principalmente para mover las maquinarias, los equipos. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos entregar ese costo de consumo de energía eléctrica al producto? En el momento no podemos hacerlo. ¿Listo? Habría que construir un esquema muy, digamos, estricto del consumo eléctrico para poder definir la cantidad de costo que vamos a asignarle a ese producto. Pero ese es otro tema. Pero bien, hemos consumido eléctrica, hemos consumido energía eléctrica. ¿Cuándo nos viene el recibo? El recibo generalmente nos viene a fin de mes. Es decir, tenemos el valor consumido a fin de mes, pero ya lo hemos consumido. Entonces, para poder asignarle el costo a ese producto que he fabricado o a los productos que he fabricado durante el mes, simplemente lo que hago es dividir el monto del recibo entre la cantidad de unidades producidas en ese mes. Ojo, siempre y cuando el recibo de esa luz esté relacionado directamente con el área de producción. Es decir, que sea la planta la que haya consumido. ¿Correcto? Ya después vamos a hablar de lo que consume, en este caso, las áreas de administración. Ya son costos indirectos, sí, pero son generalmente llamados gastos. No forman parte del objeto de costos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que prorratearlo, tenemos que encontrar un porcentaje, tenemos que encontrar la manera de cómo entregarle ese valor al objeto de costos. Por ejemplo, otro ejemplo más con respecto a los costos indirectos. El área que yo estoy utilizando. Si el área de producción que yo estoy utilizando o el área que está utilizando la empresa está, por ejemplo, alquilada. ¿Listo? Y yo todos los meses tengo que pagar un alquiler. Entonces, si yo tengo que pagar un alquiler, ese alquiler lo debe absorber, en este caso, el producto. Pero como queremos sacar el valor de este producto, ya sea un bien o servicio, que lo llamamos en este caso objeto de costos, como queremos nosotros ver ese valor, ¿cómo asignarle? En este caso es el valor dinerario que corresponde al alquiler de ese pedazo de área que está utilizando la área de producción. Podemos tener como referencia uno, el área utilizada. ¿Listo? Si en el mismo terreno o en el mismo ambiente se utiliza almacenes, se utiliza producción, están las oficinas de venta, están las oficinas administrativas, tenemos un área de ventas donde nosotros tenemos una vitrina para los productos que producimos. Entonces hay que separar lo que es producción, que son la de producción misma, los almacenes de productos terminados y de los almacenes de materias primas. ¿Listo? Que lo consideramos todo como producción, ¿qué área en este caso está utilizando? ¿No? Del 100%, ¿qué porcentaje? Y esa es una manera que podemos nosotros utilizar para poder asignarle el valor de esas áreas, ¿no? Ahora, si el terreno es propio, si el edificio es propio, entonces tendremos que apelar a la depreciación, pero la depreciación es anual. Entonces tendríamos nosotros que ver cuánto producto hemos producido en el año, ¿listo? Y a la valor de la depreciación lo dividimos entre la cantidad de productos, ¿no?
Y aún peor, ¿no? Si todas las áreas se encuentran en el mismo edificio, entonces tenemos que prorratearlo de alguna manera. Entonces, los costos directos afectan directamente al valor del producto, y los costos indirectos tenemos que asignarles, tenemos que darle un valor porcentual o alguna manera de que nos permita a nosotros redistribuir esos costos en el producto, ¿no? Generalmente eso se realiza al final de un periodo. Esto es una parte importante, porque esto nos permite a nosotros enfocar, ¿no?, nuestras estructuras de costos. Generalmente nosotros utilizamos cierta clasificación para poder definir toda nuestra estructura de costos. Algunos solamente se enfocan en costos fijos, variables, mixtos, otros hablan de los costos directos, costos indirectos, hay otros que hablan de costo de producción, gasto de distribución, venta, gasto de administración, ¿no? Dependiendo de cómo enfoquemos nosotros al objeto de costos, lógicamente. También hay otra clasificación donde se habla de costos desembolsables y costos de oportunidad. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos, ¿correcto? La primera clasificación de costos que vamos a ver es la más común, que es la clasificación por función, es decir, qué es lo que se hace con el costo. Entonces tenemos los costos de producción, porque se utilizan, ese recurso se utiliza en el área de producción, ya sea directo o indirecto. Se utiliza en el área de producción, son todos aquellos recursos que se utilizan en esa área. ¿Listo? Los gastos de distribución y venta son los recursos que se utilizan justamente en el área de ventas. Ojo, gasto, costo, básicamente es lo mismo, sino la diferencia se va a centrar principalmente en cómo lo utilizamos. Entonces, son simplemente terminologías. Entonces, cuando hablamos por función es dónde utilizamos ese recurso. Si lo utilizamos en producción, lo llamamos costo de producción. Si lo utilizamos en el área de ventas o en el área logística, de repente, dependiendo de cómo lo enfoquemos, se llama gastos de distribución o gasto de ventas. ¿Listo? Si lo utilizamos solamente en el área de operaciones administrativas, entonces se le va a llamar gastos administrativos, ¿correcto? Cuando hablamos por función, nos dirigimos principalmente a qué área o qué función va a tener ese costo, dónde lo vamos a utilizar. La otra clasificación es una clasificación que se utiliza bastante para el análisis de costos, ¿no?, que es por identificación, ¿no? Identificar si es un costo directo o es un costo indirecto. Fíjense, podemos hablar de un solo valor y este valor va a tener una clasificación en cada una de, una forma de tipificarlo en cada una de estas categorías o clasificaciones, ¿correcto? Pero es un solo costo, solamente es saber dónde está, cómo identificarlo, pero es el mismo valor. ¿Listo? Entonces, cuando decimos por identificación, pues hablamos del mismo costo, podemos definirlo como costo directo o costo indirecto. Hay que tener en consideración que los costos directos están relacionados al producto, forman parte del producto, y los costos indirectos no. Entonces, los costos indirectos no forman parte del producto, pero ayudan a que el producto se realice, se concluya. ¿Correcto? Hay otro tipo de clasificación que también es bastante utilizado para análisis del punto de equilibrio y otro tipo de análisis más, que es el costo por comportamiento. ¿Cómo se comporta el costo? Aquí tenemos tres elementos, ¿no? En primer lugar, los costos variables, por alguna razón se le llama variables, cambian. Los costos fijos, que ya nos da a nosotros la idea de que este valor no cambia, permanecen constantes en el tiempo. ¿Listo? Y los costos mixtos. Entonces los costos mixtos no es, ya es una mezcla de costos fijos y costos variables. Voy a colocar un ejemplo rápido de cada uno de ellos. Un costo variable hay que tenerlo en consideración como punto de partida de que un costo variable está relacionado a los niveles de producción
o de venta que tiene una empresa. ¿Listo? Si un producto se produce más o se vende más, va a tener más consumo de costos. Por ejemplo, tenemos la materia prima. Supongamos que una materia prima se utiliza para un producto. ¿Listo? Si yo elevo mi cantidad de producción, digamos de 1 a 10 productos, ¿cuántas materias primas voy a utilizar? Voy a utilizar 10 unidades de materia prima. ¿Listo? En otras palabras, los costos variables son proporcionales al comportamiento de las ventas o el comportamiento de producción. Si yo produzco más o vendo más, entonces mi costo se va a incrementar porque estoy utilizando más cantidad de recursos. Si yo vendo menos o produzco menos, entonces voy a consumir menos cantidad de recursos, ¿correcto? Si solamente voy a producir 5 productos, con respecto al ejemplo anterior, entonces solamente voy a consumir 5 unidades de materia prima. Pero alguien preguntará, por ejemplo, ¿y la materia prima que yo tengo en el almacén? La materia prima, mientras se encuentre en el almacén, se le da el nombre de activo. Es decir, todavía no ha sido utilizado. Lo tenemos como una inversión aún. Cuando esa materia prima salga del almacén, ya se convierte en costo. ¿Listo? O lo identificamos como un gasto, ¿no? Va a depender de cómo nosotros utilicemos ese recurso. Costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que no varían en el tiempo o se considera que no varían en el tiempo. Por ejemplo, el consumo eléctrico de la planta, de una planta de producción. El consumo eléctrico de una planta de producción básicamente está relacionado a la cantidad de horas de trabajo que se va a realizar en la planta. Es decir, si yo produzco más tiempo, o sea, dedico más horas en producción, lógicamente ese consumo de energía eléctrica se eleva. Entonces la energía eléctrica que nosotros utilizamos en la planta se le llama costo variable. Pero la energía eléctrica que yo utilizo en la oficina podemos considerarla como costo fijo. Es cierto de que los recibos de luz que vengan, por ejemplo, de la oficina, algunas veces vienen 90 soles, otras veces vienen 50 soles, otras veces vienen 100 soles y así. Puede ser que varíe en valor, pero no están relacionados ni al nivel de producción ni al nivel de venta, porque es el consumo de esa área, y esa área no produce productos. ¿Listo? Gestionan la empresa, pero no consumen productos, no genera producción, no genera transformación. Entonces, el gasto de energía eléctrica de una oficina se considera fijo, porque no está relacionado a los niveles de producción ni a los niveles de venta. El sueldo el sueldo, en este caso de un gerente o de un administrador o CEO, se le considera fijo también, porque no va a variar, no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo por muchos periodos de tiempo. Y el tercero es el costo mixto, ¿no? Los costos mixtos se dice que es una combinación de costos fijos y costos variables. El ejemplo más claro de costos mixtos es el de un vendedor. Un vendedor tiene un sueldo básico, ¿listo? Y sobre ese sueldo básico, en función a lo que venda, se le da una comisión. Entonces, ese sueldo base es fijo y la comisión es variable. Entonces, está combinado básicamente los dos, ¿no? El otro es por el tipo de costo. Desembolsables, que nosotros vamos a sacar dinero. ¿Listo? O que vamos a recibir. Si nosotros gastamos dinero, o sea, desembolsamos dinero. Y el otro es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad no es dinero. No es físico. El costo de oportunidad está relacionado a lo que nosotros esperamos ganar. ¿Listo? Y está relacionado con respecto a varias alternativas que yo tengo al frente y elegimos.
¿correcto? Lo que dejamos de ganar por elegir una opción mejor. Los costos de oportunidad generalmente son niveles de riesgo. Los costos de oportunidad son porcentajes esperados que no necesariamente se cumplen. ¿Listo? Pero los tenemos allí. Es una referencia. Esto lo vamos a ver al final. Es uno de los... Creo que es el tema 7, el punto 7, donde vamos a ver a profundidad lo que es el costo de oportunidad. ¿Listo? Y finalmente, por el cambio de actividad, ¿no? Los costos diferenciales nosotros lo podemos recuperar, lo podemos, si digo bien, recuperar, ¿no? Mientras los costos hundidos son inversiones que nosotros hacemos, pero ya no lo vamos a recuperar en ningún momento. Por eso se les llama hundidos. Bien. La estructura, los componentes de los costos de producción. Ya habíamos hablado de estos. Los costos de producción están compuestos por tres elementos: la mano de obra directa, los materiales directos o materias primas y los costos indirectos de fabricación. Tenemos mano de obra indirecta y materiales indirectos, ¿no? Son elementos que, como les vuelvo a repetir, no forman parte del producto, pero ayudan a que el producto se realice, se ejecute, se haga. ¿Correcto? Bien, la diferencia entre costo y gasto, y esto es muy, muy sencillo. Eso va a depender mucho de la forma en cómo nosotros utilizamos el costo o las inversiones. Entonces, pensemos en lo siguiente. Bien, asumo de que conocemos por lo menos los estados financieros, ¿no? Entonces, tenemos un estado financiero que se llamaba antes balance general. Después le cambiaron de nombre al estado de situación financiera. ¿Correcto? Cuando nosotros tenemos el producto en los almacenes, se llama activo. Mientras lo tenemos en los almacenes, son inversiones. Los tenemos allí, ya sea producto final o materias primas. Mientras estén allí, son inversiones. Todavía no se convierten en costos o no se convierten en gastos. Cuando nosotros sacamos esos activos y los utilizamos, recién o es un costo o es un gasto. Si nosotros observamos estas dos definiciones, se parecen bastante, ¿no? En el caso del costo, es una inversión que se recupera en el momento de su consumo, generando beneficios inmediatos. Mientras, en el corto plazo, ¿no? Mientras que el gasto es una inversión que es consumida, cuyo valor es asumido por la empresa generalmente y no genera un beneficio inmediato. Sí genera un beneficio, pero no es inmediato. Bien, supongamos que nosotros tenemos una boutique, ¿no? Somos dueños de una boutique de ropa y un día llegamos nosotros a nuestro negocio y observamos de que los vendedores han venido con ropa casual, esto es ropa de calle, ¿no? Y nuestros compradores se confunden porque no saben a quién preguntar. Ustedes, como administradores, gerentes, CEOs de la empresa, agarran y deciden, ¿sabes qué? Uniformarlos a estos vendedores. Al administrador o al encargado le dicen, sácate del almacén polos del mismo color y entrégaselos a los vendedores. En esa acción hay varias cosas que están ocurriendo. Los polos están saliendo del almacén, por lo tanto, antes eran activos, estaban allí almacenados, era una inversión. ¿Listo? Que al momento de sacarlos del almacén se convierten en costo o se convierten en gasto. Muy bien, ¿cuál es el efecto que nosotros estamos logrando con uniformarlos a nuestros vendedores? El efecto va a ser de que nosotros vamos a provocar que la gente pueda identificar en primer lugar al vendedor y el vendedor va a tener la oportunidad de poder cerrar una venta, es decir, poder vender un producto del almacén. Veamos otro caso del mismo ejemplo, ¿no? Viene un comprador y dice, qué bonitos polos, yo quiero polos igualitos a los que tienes, véndeme una docena. El comprador va a caja, paga el valor de estos productos que está comprando, estos polos que está comprando, y el vendedor
pide al almacén una docena de esos mismos polos. El comprador toma los polos y se los lleva. ¿Correcto? En ambos casos, los polos salieron del almacén. En ambos casos, antes de que salgan del almacén, son inventarios. Y estos inventarios corresponden o son llamados también activos, ¿no? Es un recurso que lo tenemos allí listo para ser utilizado, pero todavía no lo usamos, todavía no hemos hecho uso de ellos. Están allí en el almacén. Son inversiones. Cuando lo hemos sacado los polos y se lo hemos entregado al cliente, el cliente ha pagado en caja el valor de esos polos más, en este caso, algo adicional. ¿Listo? Ese adicional lo llamamos beneficio. El beneficio que nos está aportando ese producto. En otras palabras, el comprador nos está devolviendo el valor del bien y además nos está entregando una ganancia por ese bien. ¿Listo? Un plus. Un beneficio adicional. Por eso se dice que los costos son recuperables, porque nosotros al momento de vender recuperamos el valor del bien. Mientras que el gasto no. El gasto lo consumimos. Es decir, el polo que le hemos entregado a nuestro vendedor, el vendedor lo está utilizando. Por lo tanto, ese polo ya no lo podemos vender. Entonces, el producto por sí mismo no puede generar riqueza, sino por el uso de ese polo va a generar riqueza utilizando o, digamos, promoviendo la venta de lo que todavía tenemos en el almacén. Pero el polo en sí mismo, el polo, no lo puedo vender. ¿Listo? Está generando ventas, sí, pero ese polo no lo puedo vender. No me genera un beneficio inmediato. ¿Listo? Me genera un beneficio indirecto. Entonces, la diferencia entre costo y gasto es que el costo lo recuperamos con la venta, mientras que el gasto lo consumimos. ¿Listo? Ya habíamos hablado sobre esto, ¿no? Costos indirectos forman parte del objeto de costos o parte del producto, y los costos indirectos ayudan a que el objeto de costos concluya o termine, ¿no? Los costos indirectos ayudan a que el producto pues se termine o se concluya. Costos fijos son los costos que no se ven afectados por los volúmenes de producción ni los volúmenes de ventas. ¿Correcto? Un sueldo, un servicio, ¿no? Que tenemos que pagar todos los meses, pero no está afectado o no forma parte del costo de producción, o sea, no forma parte del producto final. ¿Listo? Y los costos variables sí están relacionados al producto. ¿Listo? Cuando los volúmenes de producción o venta aumentan o disminuyen, estos costos también van a aumentar o van a disminuir. Son directamente proporcionales. Bien. Ya llegando casi al final de este tema, podemos utilizar un anexo de costos para poder determinar el costo de producción. Este anexo de costos tiene la siguiente estructura. En primer lugar, para poder determinar el valor del costo de producción necesitamos conocer el inventario inicial de la materia prima. ¿Cuánta materia prima teníamos antes de empezar, en este caso, la producción en el almacén? A eso tenemos que agregarle las compras que hemos realizado en el periodo. Durante el periodo de operación, cuánto de materiales o de materias primas hemos comprado. Y tenemos que restarle o quitarle lo que nos queda al final del periodo, que lo llamamos inventario final. Entonces, lo que teníamos al inicio, más lo que compramos, menos lo que nos quedó al final, resulta la materia prima que hemos utilizado en el proceso. Es decir, lo que nosotros hemos sacado del almacén y hemos utilizado en el proceso de producción. Si a esto le sumamos la mano de obra directa, es decir, esa mano de obra que hace la transformación, y le agregamos los costos indirectos de fabricación, es decir, todos aquellos costos que han permitido que el producto se realice, se construya,
Si sumamos estos tres elementos nos vamos a dar cuenta de que son el costo de producción, materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, nos da a nosotros el valor del costo de producción. Correcto, son los costos de producción de esa producción, son los costos de producción de esos productos programados en ese periodo. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros en el área de producción no concluimos o no terminamos pues el proceso completo y dejamos una parte para el siguiente periodo. ¿Listo? A eso lo llamamos inventario inicial de productos en proceso. Es aquellos productos que no han sido concluidos todavía y que quedaron del periodo anterior. Si a esto le agregamos los inventarios, el inventario final de productos en proceso, es decir, lo que nos queda al final de esa actividad, al final de ese periodo, vamos a obtener el costo llamado de productos fabricados. Es decir, todos aquellos productos, ¿cuánto cuesta todos aquellos productos que han sido concluidos y terminados y están listos para ser vendidos? ¿Listo? Entonces, al costo de producción nosotros tenemos que agregarle aquellos productos que no hemos terminado en el día anterior o en el periodo anterior y tenemos que restarle lo que nosotros nos queda por concluir y estamos dejando para el siguiente periodo. ¿Correcto? Aquí notamos una cosa. Es importante manejar nuestros inventarios porque estos pueden incrementar o disminuir los costos. Supongamos, ¿qué sucedería si no tuviéramos inventario? Los costos se reducirían automáticamente. Bien, entonces tenemos los costos de productos fabricados. Los costos de productos fabricados son aquellos productos que han salido del área de producción y se van directamente a nuestros inventarios de productos terminados, es decir, a donde se encuentran aquellos productos que ya están concluidos de periodos anteriores. Por lo tanto, este producto que ha salido recién de la fábrica va a encontrarse en el almacén de productos terminados con otros productos de otros periodos. A esto se le llama inventarios iniciales de productos terminados. Es decir, los productos que están saliendo de la planta más los productos que tenemos nosotros en el almacén en ese momento se le llama productos disponibles para la venta. Después del acto de venta vamos a encontrar de que nuestro inventario ha disminuido, entonces necesitamos saber cuánto producto hemos vendido. Ese inventario final de productos terminados es lo que nos queda al final del periodo. Si nosotros sumamos a los costos de productos fabricados, le sumamos los inventarios iniciales de productos terminados y le restamos el inventario final de productos terminados, lo que vamos a encontrar es el llamado costo de productos vendidos o, de lo contrario, ¿no?, costo de ventas. Este es el famoso costo de ventas o costo de productos vendidos. Como les vuelvo a repetir y para recordarles un poco, todos estos temas son temas teóricos. La próxima semana voy a desarrollar para ustedes un caso o un par de casos utilizando el Excel. Espero que tengan ustedes a la mano un Excel para que puedan, en este caso, darle seguimiento de cómo utilizar todos estos conceptos para hacer un análisis de costos. Bien, al margen hay diferentes sistemas de costeo. ¿Listo? En primer lugar vamos a ver rápidamente, porque no lo vamos a desarrollar cada uno de estos, es un tema de otro video, prácticamente se podría hacer otro video con cada uno de estos elementos. Bien, el sistema de costeo por órdenes. Nosotros disponemos de materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la empresa. Lo que sucede es que cada orden produce un artículo. Puede ser el mismo, pero son órdenes diferentes. ¿Listo? Cada orden consume estos tres elementos: materiales, materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que hay que determinar y calcularlo para cada orden de trabajo. Ese es el detalle aquí. O sea, es como si nosotros estuviéramos calculando el costo de producción para la orden 1, el costo de producción para la orden 2, el costo de producción para la orden 3. Es decir, cada orden es un objeto de costos.
Y el otro es por procesos, ¿no? Tenemos también los tres elementos: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, pero podemos determinar cuánto de cada uno se está utilizando en cada etapa hasta llegar al artículo final o al producto final. Por lo tanto, en este caso, nosotros podemos ver el porcentaje de consumo de estos elementos en cada etapa hasta que llegue a un consumo del 100% de estos recursos. Bien, antes de concluir esta exposición, espero que les sirva. Si alguno de ustedes tiene si alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto el día de hoy, pueden preguntarlo a través de la página web que tengo, ¿no? Que es cuperunegocios.com, o al correo electrónico que aparece en pantalla, ¿no? Que es cuperu@outlook. Esto nos va, cada caso, cada negocio es un mundo aparte. Cada caso es una forma de plantear, va a tener su forma de plantear la estructura de costos para ella. ¿Listo? Si de alguna manera puedo ayudarles a estructurar sus esquemas de costos para que puedan tomar decisiones adecuadas, simplemente escriban, que yo estaré gustoso en responder a sus inquietudes y quizás ayudarles a estructurar sus sistema de costeos, o de lo contrario, la forma de cómo toman ustedes las decisiones sobre la empresa. ¿Correcto? No se olviden de suscribirse, así me van a permitir tener la posibilidad de seguir emitiendo este tipo de videos. ¿Listo? Y los espero la próxima semana. La próxima semana vamos a desarrollar un caso, un par de casos, justamente de esta parte. Bien, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias.